días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres y nos esté viendo a través de tus medios digitales y tu dispositivo. Vida, Iglesia y Sociedad en esta ocasión quiere sumarse al esfuerzo que está haciendo la Iglesia Buenas Nuevas en su conjunto para la celebración del mes de la Biblia. De tal manera que el tema que hoy tenemos no es un tema de la cotidianidad como solemos acostumbrarlos a ustedes desde esta instancia, sino que hoy estaremos hablando de un libro de la Biblia y de manera muy particular estaremos hablando del libro del Evangelio de San Lucas. Y para mí es un gusto poder, no soy un biblista, de modo que posiblemente no llene todas tus expectativas en el comentario que quiero hacer en esta ocasión, pero quiero estimularte a que desde tu casa puedas estudiar, buscar comentarios, buscar historia, donde puedas nutrirte más acerca de la importancia de los libros de la Biblia y de manera particular este que voy a estar comentando con ustedes en esta ocasión. Como ustedes saben, el autor de Lucas, por unanimidad, el autor del Evangelio de Lucas, por unanimidad se ha adjudicado al doctor Lucas, un colaborador cercano del apóstol Pablo, quien a su vez también se le atribuye haber escrito el libro de los Hechos, dado que el motivo por el cual está desde el primer versículo de Lucas y de hecho demuestra que era para convencer a un destinatario particular, darle a entender las verdades de Jesucristo a esa persona. Por lo tanto, tenemos que partir de ahí que Lucas, el doctor, es el autor del libro de San Lucas. Y el tiempo de su escritura está entre el año 59 y el año 75 después de Cristo. Es un tiempo más o menos coherente con lo que la misma lectura del libro de Lucas te puedes dar, y es obvio que recoge mucho de la experiencia en tiempo de Cristo y el nacimiento posiblemente de la iglesia. El que estudia el libro de Lucas con detenimiento se va a dar cuenta que el libro tiene una temática que va desde la presentación del Señor Jesús como el Salvador del mundo. Y ese es el tema central. Lucas quiere que sus lectores, y de manera particular a la persona que él está dirigiendo su manual, su carta, su manuscrito, entienda que Jesús es el Salvador del mundo. Volver a este principio o a esta declaración de verdad de que Jesús es el Salvador del mundo en un contexto como el que hoy tenemos, donde la verdad es relativa, donde nadie quiere aceptar verdades absolutas. Y aún en el lenguaje interfe nosotros encontramos que cada vez cobra más fuerza la idea de que no importa lo que tú creas, sino que seas sincero, que seas sincera, que no importa a la iglesia a la que tú vayas o a la congregación en la que te congregues o bajo la predicación de fe que tú estés. Lo importante es que tú aceptes que hay un Dios. Y eso parecería bonito. Y eso hasta cierto punto da tranquilidad a aquellos que de una u otra manera no quieren suscribirse a la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, que no quieren aceptar de una vez y por todas que la Biblia es la palabra de Dios a través del cual Él se revela en el día de hoy para que nosotros le conozcamos. Lucas quiere establecer de manera radical que el Salvador del mundo es el Señor Jesucristo. De tal manera que bajo ese principio, bajo esa declaración,
nosotros deberíamos retomar el estudio de un libro tan importante porque nos vuelve a nosotros a la centralidad de la persona de Jesús como autor y consumador de nuestra salvación. Esa nota distintiva que encontramos en Lucas nos hace a nosotros corresponsable de no negociar el señorío de Cristo en nuestra vida, en la vida de la iglesia y en el reinado del mundo. Si nosotros negociásemos la principalía de Cristo, corremos el riesgo de dejar el evangelio vacío. Y eso no es posible, porque la iglesia de Cristo se sustenta en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, las palabras clave que tú encuentras en el libro de Lucas a lo largo del primer capítulo hasta el final son la oración, acción de gracia, gozo, salvación, reino, Espíritu Santo y arrepentimiento. Fíjate el compendio de términos repetidos que le dan esencia al mismo libro y a las verdades que quiere establecer para que nosotros, como lectores contemporáneos, encontremos en esto el fundamento de lo que nosotros predicamos y de lo que nosotros creemos. Fíjate, la invitación permanente a la oración. Y nos muestra a Jesús orando, nos muestra a Jesús sacando tiempo para la oración. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas y encontramos los episodios de oración de Jesús y la invitación a la oración a sus discípulos, nosotros nos damos cuenta de que es imposible vivir esta vida de fe sin estar anclado en la oración. Por eso es importante que nosotros escudriñemos, no solo leamos de manera superficial el texto, sino que nos sentemos con detenimiento y en nuestro tiempo de lectura y en nuestro tiempo de estudio nosotros podamos decirle al Señor, háblame a través de lo que tú revelas en tu palabra. Porque en la medida en que nosotros podamos escuchar a Dios hablándonos en una conversación franca con nuestro Padre Celestial, nosotros podremos tener mayor claridad de cuál es el propósito para el cual Dios nos hizo. Ahora, una segunda palabra clave que encontramos en el libro de Lucas es la acción de gracia. La Biblia es insistente en invitarnos a nosotros a ser agradecidos, a que nosotros podamos ver en las cosas que nos ocurren, en los fenómenos que están alrededor, las cosas que están ocurriendo en el mundo, que nosotros podamos ver a Dios detrás y darle la gracia, porque hasta este momento, 3 cosas que Él prometió, las ha cumplido: pan, techo y abrigo. Esa acción de gracia que nosotros encontramos en el libro de Lucas nos compromete a nosotros como creyentes. Ahora, ¿cuál es, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en Lucas 1, verso 3, el propósito de este evangelio? Fundamentalmente es presentar todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El propósito de Lucas al escribir su evangelio es presentar todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en su contexto. Lucas trata de hacerle ver a sus lectores que ese Jesús es el Mesías que el Antiguo Testamento ha prometido por las cosas que él vio que hizo, por las cosas que se vieron, por las cosas que enseñó,
por eso, cuando Jesús asciende, deja el mandato claramente de que vayan, enseñen, hagan discípulos y díganles que guarden todas esas cosas que yo les he enseñado. Y cuando tú miras eso con el propósito inicial del libro de Lucas, hay que ir a lo que Jesús comenzó a hacer, a lo que Jesús comenzó a enseñar. De manera que Teófilo, el gran Teófilo, cuando recibe el documento histórico de los hechos que podían ser comprobados, porque al momento en que Lucas está escribiendo hay muchos testigos físicos de lo que Jesús hizo, que se podía comprobar. Él podía ir a esos testimonios y darse cuenta que lo que Lucas está planteando fue lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó. Lucas escribe en un lenguaje posiblemente un poco más refinado, porque está escribiendo a una persona de una posición social alta. Y eso nos llama a nosotros a una revisión. Si bien es cierto, las iglesias en el país hubo un tiempo que prevalecían en las zonas rurales y las zonas urbanas marginales, hubo una postura anti-acercamiento a las personas de posiciones sociales económicamente altas, a profesionales e intelectuales. Desde sus inicios en el Evangelio nosotros encontramos a Lucas preocupado por aquellas personas que están en el pináculo alto de la sociedad, que necesitan, igual que los que están debajo, igual que los que están en el medio, conocer las verdades del Evangelio. Lucas trata de establecer con claridad que el interés es que todos los sectores sociales conozcan a Jesús como Señor y Salvador, que conozcan lo que Él hizo y lo que Él enseñó. Porque entre lo que Él hizo se confirma su deidad y lo que Él enseñó nos sirve a nosotros para vivir la vida piadosa que Dios está demandando que nosotros vivamos. En tal sentido, vale reconocer que el libro de Lucas nos desafía a nosotros a ver de manera integral a todos los hombres y las mujeres como necesitados del Evangelio y las verdades del mismo. Cuando tú haces un análisis simple, el Evangelio de Lucas tiene un rasgo distintivo en su énfasis en la universalidad del mensaje cristiano. Es decir, Lucas nos deja ver claramente que el Evangelio es universal. Él trata de quitarle al Evangelio ese tinte judío de sus inicios y le hace saber que el Evangelio está dado para todos los hombres, en todas las edades y en todos los lugares. Si bien es cierto, reconoce y da a conocer el origen judío de Jesús, que no lo niega, pero le hace saber a la humanidad por su evangelio que las verdades del evangelio son universal. Por lo tanto, nos da a nosotros el entendimiento de que los gentiles son receptores del evangelio, así como los propios judíos. Lucas acentúa el hecho de que Jesús no es solo el libertador de los judíos, sino el salvador del mundo entero. Sí vino y habían promesas particulares, pero la gran promesa es que Jesús es el salvador del mundo, no solo el libertador de los judíos. Y en ese orden
nosotros tenemos que celebrar, encontrar libros en las Sagradas Escrituras que nos incluyan automáticamente a nosotros, los gentiles, no importa el lugar del mundo donde estés o donde estemos, para que nosotros de una u otra manera sepamos que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo interés en todo lo que nosotros somos y hacemos. Como una manera de apoyar su tesis, Lucas suprime mucho del material que es estrictamente de carácter judío para asegurar que la universalidad de su evangelio siga siendo una nota distintiva. Por ejemplo, a diferencia de otros evangelios, Lucas no incluye pronunciamiento de condena de Jesús contra los escribas y los fariseos. Tú lo puedes encontrar en Mateo, lo puedes encontrar en Marcos, pero en Lucas no lo va a encontrar. Lucas trata de quitar de la discusión intelectual todo aquello que ponga a Jesús solo en el contexto de los judíos y no en el contexto del mundo, del cosmos, del cual Dios es dueño y al cual Dios envió a Cristo para restablecer el orden perdido en el jardín del Edén. No deja de destacar las raíces judías de Jesús, pero no es el tema principal. ¿Cómo nosotros vemos esto? Bueno, si tú ves en Lucas, capítulo 19, verso 10, afirma, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, todo. Y se refiere al cuantificador universal. A todo lo que se había y a todo el que se había perdido, Jesús vino a buscar, no solo a los judíos. ¿Por qué estoy dándole un poco más de tiempo y dando un poco más de vuelta en esto? Porque nosotros estamos amenazados por muchas corrientes que le tratan de quitar ese carácter universal al Evangelio de Jesucristo y a enfocarnos o a reenfocarnos hacia la conexión con el pueblo de Israel, con el cual, como dice Pablo, de él vienen los profetas, de él vienen las promesas, los reconocemos. Pero hay una tendencia a querer volver a los rituales que denaturaliza la concepción universal que Lucas le da a Jesucristo y a su evangelio, y no circunscribe a privilegiar la cultura judía en cuanto a la adoración. Y quiero ser enfático. Dios nos ha llamado a cada uno en el contexto y en la nación en la que nosotros estamos. Y desde ahí, nosotros le servimos y estamos obligados a servirle en el contexto en el que nosotros estamos. Porque el Dios a quien servimos y el Cristo que muere por ti como dominicano, muere por ti como puertorriqueño, muere por ti como costarricense, como venezolano, como panameño, y no solamente por aquellos que están conectados con un pueblo en particular. El Evangelio de Lucas nos hace ver que Jesús es universal.
Lucas es muy enfático en advertir lo que Jesús hace y dice sobre el peligro de la riqueza y pone especial énfasis en la empatía con el pobre. Una de las otras características distintivas de Lucas es que nos invita a la oración por los otros. Nos desafía a orar por nuestros hermanos. Enfatiza especialmente en la oración de Jesús por otros. Y eso es válido que nosotros lo veamos. Ahora, así como hay esas notas distintivas en el libro de Lucas, que tú la puedes seguir estudiando, porque no tenemos el tiempo aquí para detallarla. Lucas, a pesar de presentar, o además de presentar a Jesús como el Salvador del mundo, que lo es, Lucas ofrece en torno al Señor Jesús algunos testimonios. Y él dice, Jesús es el profeta cuyo papel es equivalente al siervo y Mesías. Si tú buscas en Lucas capítulo 4, verso 24, Lucas 7, verso 16 al 39, tú te vas a dar cuenta que él se resalta ahí a Jesús como el equivalente del siervo del Mesías. Lucas quiere convencer a su destinatario que lo que las profecías del Antiguo Testamento dijeron de Jesús ciertamente se cumplieron. Y él quiere resaltar eso. Resalta además que es el hombre ideal, es el Salvador perfecto para una humanidad imperfecta, es el Hijo del Hombre. Nada más esa expresión se halla 26 veces en el Evangelio de Lucas. El Hijo del Hombre. El término no solo destaca la humanidad de Cristo, sino su condición de Hijo de Dios. Y esa es una parte que nosotros tenemos que destacar claramente. Le hace ver que Jesús es el Mesías. No solo afirma la identidad mesiánica de Jesús, sino que define cuidadosamente la naturaleza de su mesianismo. Y hace Jesús fundamentalmente es el siervo que con firmeza dirige su rostro hacia Jerusalén para cumplir su misión. Jesús es el hijo de David, a quien se le prometió que su reinado no tendrá fin. Qué bueno, qué bonito es nosotros poder estudiar con detenimiento y darnos cuenta que las verdades del Evangelio tienen implicaciones en el orden social, en el orden político, en el orden religioso para todos nosotros. Y que nuestra vida de fe puede ser vivida en el contexto global, sabiendo que el Señor es redentor no solo del alma, sino de todo cuanto Él creó. Él quiere volverlo a su estado original para que el ser humano pueda tener una comunión perfecta con Él y en armonía con la naturaleza. Ese Dios revelado en la Sagrada Escritura es al cual Lucas nos está presentando y al cual nosotros tenemos que volver con toda humildad y reconocer que en lo que Lucas escribe nosotros podemos encontrar argumentos para compartir nuestra fe, para compartir con una sociedad que requiere de valores, de revisar sus valores, una sociedad que requiere de mayor humillación frente a su creador, una sociedad que necesita urgentemente reconocer que no puede seguir viviendo de espalda a Dios, que se está autodestruyendo, que la familia está siendo atacada.
solo cuando nosotros volvemos a la palabra y encontramos a ese Jesús exaltado, como Lucas trata de presentarlo, nosotros encontramos fortaleza. Y cuando vemos que la cosa no está como nosotros queríamos o como pensamos, la esperanza de que Dios en Cristo nos ha prometido que Él está ahí. Y por otro lado, Lucas nos muestra a Jesús como el amigo de los desheredados. Jesús es clemente hacia lo que la sociedad ha rechazado y marginado. Pecadores públicamente reconocidos, samaritanos, gentiles y pobres. Su actitud hacia la mujer en una era patriarcal es también positiva y sensible. De tal manera que cuando hoy nosotros vemos un esfuerzo de las mujeres por la dureza del corazón de los hombres, desconociendo la autoridad y la influencia, porque los hombres no han sido delicados en hacer su papel. Vamos a la Sagrada Escritura y encontramos que el papel que Jesús tuvo para la mujer en una sociedad eminentemente patriarcal fue de profunda sensibilidad. Y Lucas nos hace ver claramente que el Señor Jesús no reprodujo el modelo social negador de derecho a la mujer, sino que muy por el contrario reivindicó y demostró que delante de Dios hemos sido creados iguales, que no hay posibilidad de que la fe en Jesucristo sea un argumento para maltratar y para negar derechos a la mujer. Cuando habla con la mujer samaritana en público, asunto que Lucas lo relata de una manera tan clara, en un momento determinado donde un maestro no podía hablar con una mujer y más de dudosa reputación, como el propio Lucas hace ver de parte de la mujer samaritana. Jesús le habla con amor, le ofrece la vida, le ofrece un cambio radical del modelo de vida que había estado llevando, para que se encuentre con el verdadero sentido de su vida y no buscar el sentido en las relaciones fallidas que había tenido, sino que su verdadera sed de significación se encontraba en la oferta que aquel extraño le estaba haciendo. Hoy las mujeres tienen en Cristo a un amigo, a un solidario, que le hace ver: ustedes no están solas, no tienen que dejarse engañar de las corrientes pecaminosas que trata de desviarla, sino que encontrando en Cristo el verdadero sentido, tienen la oportunidad de darse cuenta de que delante de Dios somos iguales. Lucas demuestra que Jesús es el enviado. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para traer libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, vista a los ciegos y a los pobres, que les sea anunciado este evangelio. Eso está. El siervo sufriente de Yahvé es la oferta, y Lucas nos hace ver claramente que hay posibilidad de un cambio en nuestra manera de pensar política y socialmente si nosotros asumimos con seriedad creer lo que la palabra revela. Lucas nos hace ver que Jesús rompe las barreras sociales. Jesús no le da aquiescencia, no permite
sin hacer alarde, pero con firmeza demuestra que el Dios que Él es y el Dios al que hoy nosotros servimos es un Dios amigo de los marginados. Es un Dios amigo de los desheredados. Y eso es importante que nosotros lo veamos. Y en este contexto de la celebración del mes de la Biblia, es darle de nuevo la importancia a las Sagradas Escrituras. Hemos estado oyendo muchas cosas, pero necesitamos volver a releer la Biblia con un nuevo lente, con una nueva actitud. Aprovechar la celebración de un mes como este y volver a tener tiempos de lectura con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestro vecindario, y volver a tener la oportunidad de que Dios nos hable, porque hay tantas cosas, tantas malas prácticas, que solo si nosotros tenemos la verdad revelada de las Sagradas Escrituras, la podemos sacar de circulación. Lucas hace un énfasis muy especial en la acción del Espíritu Santo, o más bien, de ese Espíritu Santo en acción. Lucas menciona como 17 referencias específicas acerca del Espíritu Santo que destacan la vida de Jesús y el posterior ministerio de la iglesia. Lucas liga cómo el Espíritu Santo estuvo en Cristo y cómo va a estar en la iglesia. Y Lucas trata de presentarnos cómo el Espíritu Santo aparece en varias personas. En el nacimiento del Juan el Bautista, los capítulos 1, verso 35, verso 46 hasta el 67. Cómo el Espíritu Santo se antecedía en acción. El Espíritu Santo puso a Jesús en condiciones de cumplir su ministerio. El ministerio mesiánico, según Lucas plantea, tenía que ver con la acción del Espíritu Santo. No podía haber nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo. Y nos hace ver que el Espíritu Santo trae gozo. Y que la vida de Jesús es una muestra de lo que es posible hacer cuando tú estás impregnado del Espíritu Santo. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo que vive en ti obre, que tú le des la libertad de que Él se sienta contento de la manera en que tú piensas, de la manera en que tú hablas, de la manera en que tú te comportas, de la manera en que tú sientes y eres sensible al dolor de los otros. En Lucas nosotros encontramos que cada referencia del Espíritu Santo tiene que ver con el cumplimiento mesiánico. Ahora, si tú me preguntaras desde ahí y tuviera la oportunidad de interactuar conmigo y tú me dijeras, ¿cuáles aplicaciones prácticas nosotros podemos tener de todo esto que usted nos ha dicho o ha compartido? Lo primero es que si Jesús es el Salvador del mundo, y si la salvación de Jesús es para todos los hombres en todos los tiempos y en todo lugar, cuando tú lees a Lucas, tú no puedes sentirte fuera del alcance de la salvación. Lo primero, la primera aplicación práctica es que tú eres parte de la meta de Jesús a alcanzar según lo que Lucas nos está planteando. Tú no te puedes sentir fuera, porque a través de Lucas
Jesús es presentado como el Salvador de todo el mundo. Por lo tanto, tú puedes sentirte en esta ocasión como parte de ese pueblo a quien Cristo vino a salvar, de acuerdo a lo que el autor de Lucas nos comparte y nos revela. Lucas hace énfasis en que su evangelio es para convencernos a todos de aquellas cosas que Jesús enseñó e hizo. Cuando tú lees la Sagrada Escritura y ve a Cristo actuar, tienes que pensar que lo que Dios hizo allá atrás, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Nosotros tenemos la oportunidad fácil. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer una lectura que nos permita a cada uno de nosotros movernos sin miedo a sentirnos parte de la familia de Dios, porque su palabra así lo revela. El Evangelio de Lucas nos deja ver que esto que Dios quiso que tú y yo leyéramos tiene que ver con todas las áreas de la vida nuestra, que no hay un área que se queda por fuera. El Evangelio es integral. Tiene que ver con lo que tú haces aquí y con lo que harás una vez esta vida pase. Por lo tanto, cuando Lucas escribió, quiso que al momento en que tú y yo, de manera contemporánea hoy, leyéramos esto, sintiéramos la pertinencia del mensaje. Tú y yo podemos cambiar nuestras vidas, nuestra manera de pensar, si tan solo nos adentráramos en un estudio más profundo de todo este quehacer. Yo espero que estas ideas te hayan despertado el interés de volver a la Sagrada Escritura, no solo al libro de Lucas, sino a cada uno de los 66 libros que tenemos por delante, y quieras sacar el jugo y quieras sacar el mayor de los provechos, porque la verdad es que nuestras vidas solo pueden cambiar en la medida en que somos llenos de la palabra de nuestro Señor, las Sagradas Escrituras. Quiere el Señor que tú hayas sido desafiado a estudiar más profundamente y con sentido práctico la Biblia, porque tu familia y tu familia iglesia será los mayores beneficiados. Gracias por tu atención y será hasta la próxima.